Buenas tardes. Iniciamos esta Santa Misa con las siguientes intenciones: acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María Auxiliadora, a San Miguel Arcángel, a San Francisco de Asís, a San José, a San Hermenegildo, a la Divina Misericordia. Acción de gracias por el cumpleaños de Hermenegilda, por la salud física y espiritual de Cristina, Miriam, Marta, Lidia, Raquel, Angélica, Gustavo Ariel, Alba, Jorge, Vicenta, Pablo, Karina, Doña Emilia, Giovanni Gabriel, Amanda, María Jiménez, Hermenegilda, Joel, Rebeca, Fermina, Rosa Ojeda, Sebastiana, Roberto Carlos, Vladimir, Carmen, Clotilde, María Concepción, Isabel, Mario, Yolanda, Mirta, Julia, Roberto, por la salud de las familias Casada Cuña, Sánchez, Pastores, Villar Pavón, Godoy Martínez, Reyes, Ramírez Riveros, Achón, Martínez, Ernesto Ochoa, Natalia Belén, Luis Irazaba, Estrella, Rolando, Manolo Achón, Angelita Lachón, Angelita Beatriz, Gloria Luz, Ángel, María Luz, Guillermo Martínez, Rosa Linda, Juan Reinaldo, Rosa Carmela Gil, Francisco Tito, Blanca, Giselle, Sara, Gustavo, Víctor Luis, Braulio, Ángel, Elena, Antonio, Aníbal Canor, Rita, Julio, Pedro, Graciela, Rubén, Camila Rosa, Osvaldo, Juana, Guillermo Martínez, por los fieles dibujos del purgatorio. Hermanos, nos llena de mucha alegría recibirles en la casa de Dios para la misa de este día lunes de la segunda semana de Pascua, en la que también recordamos a San Martín, Papa y Mártir. Cristo está vivo y su espíritu animaba a las primeras comunidades y nos impulsa a nosotros también. Seguros de ellos y con la alegría de la Pascua, iniciamos nuestra celebración cantando y poniéndonos de pie para recibir al celebrante. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Yo me siento realmente bendecido y agradecido también de poder acompañarles a ustedes, a su familia, rezar por don Ernesto. Entonces, desde ya, como decíamos, Jesús que ha vencido a la muerte, también
También queremos agradecer por 83 años de la señora Benedicta. ¿Dónde está la señora Benedicta? ¿Dónde está? ¿Dónde está la señora? Allá, 83 años. Fuerte aplauso. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fueron creados nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. El nacimiento por el bautismo nos da una nueva vida, pero no alcanza solo con el rito. Hay que ir a Jesús para ser iluminados por él. Escuchemos las lecturas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que
Felices los que se refugian en ti, Señor. Porque se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos su rebelión. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras y librémonos de su poder. Felices los que se refugian en ti, Señor. El que reina en el cielo se sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sion, santa montaña. Felices los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Pídeme y te daré las naciones como herencia, como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás con un vaso de arcilla. Felices los que se refugian en ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, con asiento una breve reflexión sobre esta palabra de Dios. Estamos en tiempo de Pascua. Y qué lindo que es. Bueno, qué importante y qué lindo que es, ¿verdad?, nuestra reflexión, sobre todo entender lo que hemos escuchado. Aquí hay muchísimo, ¿verdad?, mucho material, pero quisiera solamente tocar algunos de estos elementos que hoy nos reúnen, sobre todo como familia, recordando a Néstor, agradeciendo también a Hermenegilda, los 83 años, y en fin, cada uno de esas intenciones que traen en su corazón. Y todas estas intenciones que traemos aquí ante el altar del Señor es porque nosotros creemos verdaderamente en la fuerza del Espíritu, creemos en la resurrección. Esa es nuestra fe, esa es la parte sobrenatural, es decir, el hombre de por sí siempre tiende a lo trascendente, buscamos algo más. Entonces todo lo que vamos realizando
en esta cortísima vida, porque nuestra vida, al final de cuentas, es muy cortita. Don Ernesto vivió 91 años, ¿verdad? Podemos decir que nada, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pero yo justamente ayer estaba reflexionando y decía en la homilía una de las excavaciones que hicieron en la tierra, se encontraron un fósil de hace 350 millones de años. Vale como 350 millones de años. Entonces uno pierde y dice, bueno, y nosotros, nuestra vida entonces, como dice la Biblia y la palabra de Dios, es efímera, es fugaz. Pero entonces, ¿dónde está la fuerza de nuestra vida? Porque si no, vamos a decir, no tiene sentido. Eso es un segundo en la milésima parte, ¿verdad?, de todo lo que significa la existencia, la vida, la creación, el amor de Dios. Y entonces, justamente hoy viene, ante el libro, viene como anillo al dedo, todo lo que escuchamos, tanto en la primera lectura, también en el Evangelio, y sobre todo aquí en esta reflexión que estamos mirando. Miren que hay un personaje que es muy importante, Nicodemo, que viene y que quiere él saber algo más sobre la vida en realidad. Está preguntando sobre el sentido de la vida. Y Jesús le hace la pregunta, ¿cómo tú siempre, un maestro tan importante, vienes a preguntarme si esto es un mortal? De por ahí con la mano, supuestamente. Sin embargo, Nicodemo viene aquí ante nuestra existencia, qué es lo que tenemos que hacer, o cómo tenemos que vivir, o mejor dicho todavía, ya que estamos explicando y viviendo también este acontecimiento que nos reúne como familia, que hemos despedido recién hace poco a don Ernesto. Entonces decir, ¿y cuál es entonces el sentido de nuestro caminar, de nuestra vida, de nuestra existencia? Entonces, te aseguro, dice, el que no renace del mal no puede ver el reino de los cielos. Es una respuesta de Jesús. Es decir, la resurrección es darle sentido a lo poco o lo mucho que el Señor nos regala en nuestra vida. Porque hay también otros que fallecen jovencitos, ¿verdad? Hay muchos, por motivo, por enfermedad, por accidente, no sabemos siempre. Dios tiene para cada uno de nosotros, tiene su tiempo. Pero lo importante es entender y darle sentido a nuestra propia existencia. Y yo lo que escuché este día del reposo, ¿verdad? El testimonio de ustedes mismos, lo que me iban contando. El sentido de la vida, el deseo de vivir. Y él también como médico que estaba escuchando el deseo también de dar vida, de prolongar la vida, de ayudar a los demás y de buscar, incluso de hacer, me decían, hasta de ambulancia o lo que sea. ¿Pero por qué? Porque uno busca y encuentra el sentido de la propia existencia. Y ese es el concepto de resurrección, en realidad. Porque si vamos a pensar cuánto tiempo voy a vivir, cuántos años voy a vivir, yo con los jóvenes solía hacer, justamente cuando estaba aquí en este colegio salesianito, porque todos los jueves teníamos un retiro con cada curso. Yo me reunía con los jóvenes, ¿verdad? Le hacía el retiro espiritual. Y entonces le decía, saquen por su calculadora, su celular, ¿verdad? Y el Curumí, para una buena edición de celular, una nota macaneando en el celular, le decía, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y así le decía, a ver, vamos a poner 365 días y le preguntaba, a ver, ¿cuántos años vos tenés? Ellos tenían 16 años, 15 años. Entonces, multiplicar por 16, vamos a ver un poco. 365 días por 16 años. ¿Qué tenés? Ya viviste 5.840 días. Eso ya está sobre la tierra. 5.840 días. Bueno, eso es lo que está aquí. De los cuales, ¿cuánto fuiste consciente? Porque vamos a ver, los 6 años por ahí comenzamos a despertar. Había sido que existimos. Y antes de eso no exististe. Claro que exististe. Solamente nosotros tomamos conciencia del Señor. Y después le hacía alguna pregunta más desafiante, porque le decía, bueno, a ver, 365 pongan. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años pensás vivir? A esa, doña, ¡ay, Señor Jesús! ¡Ay, cuántos años voy a vivir! Bueno, don Ernesto, 91, vamos a poner 91. ¿Cuántos años viví?
33 días, 33.215 días estuvo en medio de nosotros, de los cuales, ¿cuántos días fue consciente verdaderamente? Parece que hasta el final, ¿verdad? Estuvo consciente de la vida y pedía todavía cosas de interesante. Pero bueno, esto es pensar y entender y comparar un poco con ese que te dije, 865 millones de años un fósil que encuentra en tierra. No sé qué somos nosotros. Entonces la respuesta que aquí nos está dando el Señor a Nicodemo, cuando él dice, pero entonces, ¿cómo? Yo siendo viejo, tengo que entrar por segunda vez para nacer de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer. Son preguntas que se llaman preguntas retóricas, simplemente para darnos a entender en la pedagogía que Jesús está utilizando para que nosotros entremos en la cabeza. Porque sabemos que, según la lógica, yo ya no puedo marchar del seno de mi madre y volver a nacer. Esto se llama entonces la ironía, se llama así, ¿verdad? El lenguaje irónico de San Juan. Utiliza muchísimo la ironía juánica, pero para que nosotros pensemos y le demos valor a nuestra existencia. Y es ahí donde viene la segunda parte, que es la respuesta que dijimos desde el inicio. La resurrección son los valores y son los principios que nosotros vamos aprendiendo en el día a día y después luchamos para que esos valores y esos principios que recibimos de los labios de nuestros padres, de nuestra mamá, de nuestros abuelos, de nuestros maestros, don Ernesto que se formó aquí en este colegio del Salesianito, seguramente que estuvo en este santuario también, etc. Supo acunar, escuchar, hacer parte de su vida y al mismo tiempo también procurar vivirlo primeramente, porque en la medida que nosotros lo vivimos, y por lo menos el testimonio que yo escuché de ustedes que estuvieron tan de cerca de él y los amigos y todos los que hablaron, ¿verdad? Y dijeron cosas maravillosas, y es decir que él se convenció de esos valores que le fueron transmitiendo. Y después yo sé que también ellos fueron pasando al corazón de ustedes, la familia, los hijos. Y ahí está, ese es el concepto verdadero de resurrección. La vida y el valor de Dios, esa trascendencia que es el amor, la bondad, la caridad, que se va procurando en la vida de los demás. Y por eso es que el Señor nos habla siempre de la construcción del reino de Dios. La verdadera resurrección, como se suele decir en una palabra un poquito más difícil en la teología, como una escatología, el escato, es decir, en la parucía, la presencia total y absoluta de Dios, lo vamos a hacer en la medida en que todos nosotros entendemos que los valores y los principios de Dios nosotros lo traemos porque nosotros nos comprometemos con el Señor. Y por eso es que Él le dice, te aseguro que si vos no nacés del agua y del Espíritu, no podés echar el reino a los hijos. No podemos construir una familia linda, no podemos construir un Paraguay que valga la pena, no podemos construir nada, un mundo sin guerras, si es que nosotros primero nos hacemos presente el valor de la resurrección. Porque el valor de la resurrección y el significado profundo es tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Así es que al agradecer hoy la vida, porque la vida eterna es la prolongación de lo que nosotros hemos recibido y que hoy continuamos. Y al mismo tiempo en que rezamos también por su eterno descanso, que Dios le tenga en su gloria, nosotros continuamos nuestra vida y procuremos llevar adelante esos principios. Y también al felicitar por los 83 años, que Dios te bendiga, que Dios también te mantenga en esa fuerza, en ese espíritu, y todos podamos hacer lo mejor también en el camino de nuestra vida. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos: envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor.
por la Iglesia, maestra en la fe y madre del pueblo de Dios, para que enseñe a los hombres de este tiempo a renacer de lo alto, formándolos en la docilidad para recibir el don del Espíritu que siempre genera a la vida nueva por ellos. Envía tu Espíritu, Señor. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que abandonando la lógica del poder, se dediquen al verdadero bien de las naciones y del pueblo que les ha sido confiado por ellos. Envía tu Espíritu, Señor. Por todos los que se sienten tristes, solos y abandonados, para que encuentren en la oración su consuelo y la respuesta a las interrogantes que la vida les plantea por ellos. Envía tu Espíritu, Señor. Por esta comunidad, para que al ejemplo de la comunidad reunida en torno a Pedro y Juan, sepamos acompañar a nuestros sacerdotes con nuestra oración constante por sus necesidades por ellos. Envía tu Espíritu, Señor. Vamos a agradecer los 83 años de la señora Hilda, que la mantenga siempre en la salud física, en la salud espiritual, porque dice que ella siempre venía de Yañe, así que salud espiritual por lo menos bebé está siempre en nuestro camino, ¿verdad? Bueno, vamos a rezar por ello. Y también a rezar y pedir por el eterno descanso del Señor Ernesto, que el Señor ya le tenga en su gloria. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentar las ofrendas. Con las ofrendas de pan y vino que llevamos al altar, presentamos también las inquietudes de esta comunidad ante las adversidades de la vida. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría, después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concede participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes la puerta del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida nueva. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de gloria.
sigues estos dones con la fusión del Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el día de la muerte, la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente y bendigas hoy a tu hija, Hermenegilda, que te agradece sus 83 años de vida. También, Señor, te pedimos que recuerdes a tu hijo, Ernesto, a quien llamaste en este mundo a tu presencia. Concederé que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucho entusiasmo, muchas guardas, pensando en nuestra verdadera resurrección, que es el encuentro con Cristo en los valores y principios, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Damos un abrazo de paz. Amen.
es el Cordero de Dios que ha pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, Cristo ha resucitado y nos ilumina con su presencia. Vayamos con fe a comulgar.
momento entonces el recuerdo por don Ernesto y sobre todo aquí los hijos, por lo menos de representación. Ahí está también mi esposa, queridos hermanos. El Señor en su amorosa e inescrutable providencia ha llamado a este mundo a nuestro hermano Ernesto. Su partida nos ha llenado a todos de dolor y de consternación. En este momento triste conviene que reafirmemos siempre nuestra fe, y por eso hemos celebrado esta Eucaristía, que es la resurrección, y que nos asegura que Dios jamás abandona a sus hijos. Jesús nos invita a esta confianza cuando dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Y con esta certeza pedimos hoy que nuestro hermano Ernesto ya reciba el perdón de sus faltas y sus pecados, y el Señor le conceda una nación de paz y bienestar entre sus santos, y que a nosotros que seguimos en esta vida nos dé la firme esperanza de encontrarlo nuevamente en su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a repetir juntos: mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en el Señor. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Mi alma espera en el Señor. Si conservara, Señor, el recuerdo de las culpas, ¿quién podrá salvarse? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Mi alma espera en el Señor. Yo confío en el Señor, y mi alma espera y confía en tu palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Mi alma espera en el Señor. Como guarda la aurora el centinela, así aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Mi alma espera en el Señor. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Que el alma de Ernesto y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Paz en tu tumba. Amén. Pues puede sentarse un segundito. Vamos a llamarle a la señora Gilda, por favor, acompañarle, traerle aquí. Le vamos a dar una bendición especial hoy, que agradece al Señor 83 años de vida. Un fuerte aplauso para esta señora. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca, agradeciendo también por estos 83 años de vida, que te mantenga siempre en la salud, así física, porque le cortamos que tiene yo y la lleva, y también la salud espiritual, y sobre todo en esa gracia que te regala en el día a día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, sabemos para cantar que locura venir. ¿Saben cantar? Bueno, fuerza, nuestro músico, vale, que locura venir. Fuerza. Que locura venir. ¡Viva María! Bien, gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer la oración final y así concluimos todo este rezo que hicimos en Córdoba del NES. Estuvimos, ustedes después pueden ver otra vez porque estuvimos en directo con Yara Ñequén. Ustedes saben que más de 500.000 personas en todo el Paraguay esta misa nos acompaña, así que es una linda oportunidad. Nosotros cumplimos 4 años de nuestro primer canal católico que tenemos, Yara Ñequén.
¿Y cómo lo mantenemos? Con la ayuda de ustedes. Por eso ya está mi alcancía. Al final, todito venimos. Cierren todas las otras puertas, solo por allá se salen, ¿verdad? Bueno, muy bien. Dios les bendiga y ahora vamos a hacer, nos ponemos de pie para nuestra oración final. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con el sacramento de la vida eterna, concede alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Que Dios. viva Cristo, que viva la resurrección. Un fuerte aplauso para el Señor. Participamos. También nosotros, como los apóstoles,